Bienvenidos a este su espacio, Conversaciones Saludables. La emoción con la que me describes tu síntoma muchas veces me dirige al origen de lo que conocemos como enfermedad. Bienvenidos a Conversaciones Saludables con su servidora Indra Álvarez, y hoy les voy a compartir un tema muy especial. El día de hoy quiero compartirles un contexto que ha acercado mucho a la psicología y a la medicina y se llama neuroinmunoendocrinología. Hoy ya podemos reconocer cómo el impacto emocional o el impacto de la interpretación de mi entorno está absolutamente dirigido a mi respuesta. Hoy, por ejemplo, les voy a compartir cómo la relación psique-cerebro-órgano, que es una ley de 5 descubiertas por el Dr. Hammer, nos habla todo el tiempo en las características en la clínica de la práctica médica. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un impacto de una intoxicación por alimentación o a lo mejor un traumatismo por una caída o por un choque automovilístico, etcétera, nosotros hablamos de una correlación absolutamente directa que el cuerpo requiere reparar o reprogramar o restaurar o generar un equilibrio del que se rompió, ¿cierto? Ok. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no encontramos clínicamente datos, estudios, impactos, traumatismos y el paciente se enferma frecuentemente de una misma situación? Pues bien, esto tiene mucho que ver con esta primera ley de la que te voy a compartir. Esta ley psique-cerebro-órgano, que es la primera, y su autor la llamó como ley férrea del cáncer, habla de que nosotros tenemos un impacto sobre nuestra percepción primaria y la asociada a mi cultura. Por ejemplo, yo les digo a mis pacientes que vamos a intentar ubicar dónde acomodaríamos algunas estructuras de lo que sienten o de sus experiencias del día a día en una caja donde tuviera que tener una figura. Por ejemplo, no sé si recuerden que los niños pequeñitos tienen un cubo donde van acomodando estas figuras del círculo, de la X, del óvalo, etc. Tienen que buscar asociar y ponerla donde cuadra perfectamente para poderla para poderla meter al cubito del juego, de colores, etc. Bueno, nosotros en nuestras primeras experiencias, o lo que muchos autores incluso dentro de la experiencia de vida hablan como heridas de la infancia, generan una huella y una primer figura. Entonces, después de esta primera experiencia, a partir de esta primera, todo lo que se parezca, se acomode o tenga una figura similar a esta primera experiencia, la voy a acomodar ahí. ¿Ok? Entonces, cada vez que yo me sienta solo o abandonado, o se parezca que me abandonaron, se fueron, etcétera, la voy a acomodar en el mismo lugar. La traición, probablemente el maltrato, todas estas experiencias que pueden ser incómodas, dolorosas en la formación de un niño, se quedan muy bien figuradas, es decir, se implantan de alguna manera, se registran en nuestro sistema y lo que nos ayuda a sobrevivir permanece. Esto es una herida de la infancia que muchas veces traemos ya como adultos, que no necesariamente es consciente. Entonces, nosotros vamos eligiendo y vamos tomando decisiones a partir de la emocionalidad formada. Los expertos en psicología dicen que de los 0 a los 7 años, esta información primaria emocional, si es que hubo inteligencia o estímulo emocional o no, si estuvieron los dos padres o no, es decir, también la ausencia fija una información en el individuo, también la ausencia forma de alguna manera al individuo. A partir de los 8 años en adelante y más o menos a los 12 hay una como reafirmación, y a partir de la adolescencia, ya con experiencias propias, puedo seguir generando nueva información que me siga dirigiendo a una estructura emocional que me permita generar algo que se llama, o que le dé continuidad a algo que identificamos como concepto percepción. Es decir, yo voy identificando, yo tengo que reconocer al mundo
de muchas maneras, pero la primaria es biológica, es decir, yo veo, toco, huelo, pruebo, etcétera, y entonces yo me doy cuenta que esto es salado, esto no, esto pica, esto se siente rico, esto me agrada, esto no, no sé por qué, hay cosas que puedo decir, esto no me gusta porque pica, esto sí me gusta porque es dulce, esto no me gusta y no sé por qué, pero no lo quiero cerca de mí. O sea, vamos midiendo y vamos generando, por decirlo de alguna manera, archivos de esas mismas experiencias. Pues bien, esto nos hace generar un reconocimiento de mi entorno que manejo y que me dispuso la vida para que yo salga adelante. Todas esas herramientas que me ayudaron a salir adelante se fijan en el adulto y muchas de estas son inconscientes. ¿Por qué? Porque se reproducen, o sea, si las volvemos a experimentar se reproduce y echo a andar un patrón de conducta o de sobrevivencia que ya reconoce mi sistema como algo normal. Te voy a dar un ejemplo. Si el día de hoy tienes un evento en la mañana que te hizo estresarte o que te hizo enojarte o que te deprimió, esta respuesta, este primer impacto sobre esta sensación, me atrevo a decir incluso antes que la emoción, esta sensación que tu cuerpo reconoce, tú le das un nombre y dices, me dio coraje, me dio tristeza, me sentí traicionado, qué sé yo. Tú ya le pones entonces un concepto, dices, me enoja, me frustra, lo que te genere, ¿ok? Después de este primer estímulo hay algo que se llama, es decir, hay una reacción bioquímica que se llama residual. Es decir, ahorita alguien me asusta, entonces yo genero adrenalina y esta adrenalina la reabsorbo en un promedio de 2 minutos. A partir de esos 2 minutos, el ser humano es capaz de nutrir esta sensación. Me lo dijo porque sabe que me enoja, me lo dijo en último momento para meterme en estrés, quiere que yo me haga cargo, las personas son irresponsables. Yo puedo generar todo un contexto a partir de esta pequeña experiencia. Si yo sostengo esa primera impacto, emoción o sensación, entonces ya se vuelve una emoción. Entonces ya estoy enojado, entonces ya estoy estresado, o la connotación que tú le des. Pero si sigues nutriéndola, entonces al ratito ya es un estado de ánimo. Estuviste todo el día enojado, en ese estado, probablemente esos 2 días. Pero ¿qué crees? Cuando viene desde la infancia y no lo identificas y ha sido nutrido por ti o por tu entorno, se vuelve un rasgo de personalidad. Y entonces nosotros identificamos a las personas como enojones, como tristes, como tímidos, pero no necesariamente es parte de su naturaleza. Pues bien, lo mismo sucede en el proceso de salud-enfermedad. ¿Por qué digo salud-enfermedad? Porque nosotros nacemos y crecemos con programas biológicos que están absolutamente diseñados para la sobrevivencia, para estar en equilibrio, para poder interactuar con el entorno. También somos seres sociales y como seres sociales aprender a comunicarme, aprender a dialogar, aprender incluso a negociar. Esos son parámetros y patrones que son absolutamente, que es decir, que no son primitivos, que ya son finos, que son propios ya del ser humano. Entonces hay programas que se activan o programas que se inactivan a partir de lo que yo elijo. Es decir, esta misma línea de experiencia y de emocionalidad me ha dejado o no tomar decisiones. Y en esta toma de decisiones hay una implicación biológica. Por ejemplo, una persona que creció pensando que el movimiento lo lastimó, no va a ser una persona que necesariamente busque hacer ejercicio, porque cree o piensa, o esa es su experiencia, que el movimiento lastima. Por ejemplo, a aquel niño que le dijeron, no hagas esto, no hagas aquello, te lo dije, te caíste, te vas a pegar, te vas a lastimar. Y profecías autocumplidas. Se caen y se lastiman y entonces crezco con la imposibilidad de probar un entorno más allá de lo que yo considero seguro porque me van a lastimar. ¿Y qué crees? Esta es una respuesta 100% inconsciente, porque nuestra respuesta de sobrevivencia depende de algo que se llama nuestro sistema nervioso sistema autónomo. El sistema autónomo
como su nombre lo dice, hace todo aquello de lo que no se requiere una conciencia, como por ejemplo sobrevivir. Es decir, tu latido cardíaco, el contexto de la respiración, etcétera, es algo que si probablemente estuviéramos pendientes de hacerlo o no hacerlo, probablemente hasta se nos olvidaría. Nuestro sistema autónomo, de este sistema depende que nosotros sobrevivamos. Es aquel que te hace reaccionar por reflejo o por hábito. Si nosotros tocamos algo que está caliente y yo estoy distraída platicando, por ejemplo, ahorita con ustedes y toco algo aquí, lo más probable es que cuando yo lo toque, aún sin saber qué es y sin voltear a ver por qué me está lastimando, yo quite la mano en un acto reflejo y después busque qué fue lo que me quemó, por qué me lastimó o qué había ahí que me hizo retirar la mano. ¿Okay? Esto es un reflejo, es un acto reflejo. Entonces, todo este contexto te lo comparto porque también así vamos conociendo el mundo y vamos tomando decisiones sobre hacer ejercicio o no, qué comer o no comer, si me hice alérgico o no. Muchas veces he encontrado que detrás de las alergias hay una experiencia incómoda en la infancia que tenía que ver, por ejemplo, con ese paciente que no puede comer brócoli, le hace daño, se empieza a llenar de ronchitas, pero en algún momento se acordó que comiendo brócoli vio a sus papás tener una discusión muy incómoda o muy desagradable. Entonces, en ese momento estaba recibiendo varios estímulos, el del alimento, el del brócoli, que es muy preciso, es particular, y sobre una posible amenaza en mi entorno, es decir, algo no estaba bien alrededor. Entonces mi cerebro, mi sistema autónomo, tiene que tomar todas esas características para ver qué de aquello en un acto reflejo, porque un niño no identifica como un adulto que esto está caliente y por eso quita la mano. Un niño no lo ve de esta forma. Un niño identifica que algo no está bien, pero no sabe exactamente qué. Y el cerebro toma todos esos datos, el brócoli, la temperatura, si estábamos sentados o no, la edad que teníamos, la postura que teníamos, el volumen que utilizaron papá y mamá. Nosotros tenemos la posibilidad, los bebés, cuando estamos en esa etapa tenemos la posibilidad de interpretar a nuestros padres solo por la gesticulación, porque claro que me doy cuenta si alguien me está cambiando el pañal, si está riéndose conmigo o no, o si está enojado y está aventando el talco, y claro que el bebé lo percibe, no entiende, pero la percepción sí es clara para el individuo, es decir, no sé qué es, tampoco te lo puedo compartir, pero algo aquí está fuera de lo que se percibe como normal, natural, lineal, agradable, etc. Entonces, todos estos datos se van adjuntando a tu archivo, a tus experiencias, y entonces eres un adulto que ha tomado decisiones a partir de tus experiencias primarias. Y entonces, como te comentaba, esta información es para compartirte que cuando en consulta yo platico con mis pacientes y me dicen, es que este dolor y me tiene harto y me tiene hasta acá, y les voy a compartir, de hecho, una pequeña experiencia, una historia con un paciente. Yo tenía un paciente joven de 38 años más o menos, que era socio en una empresa, también con no recuerdo si era su primo o no, pero creo que tenían ahí una relación familiar, también más o menos de la misma edad, y tenían un porcentaje del 50% en la toma de decisiones de la empresa. Cuando él llegó conmigo me dijo que tenía un dolor de estómago insoportable. Llegó con todos los estudios y le dijeron que no tenía gastritis, pero le habían dado algunos analgésicos para quitar el dolor porque el dolor era intermitente. Y dijo, estoy buscando, fíjense nada más, me dijo, estoy buscando alternativas porque me dicen que tengo gastritis y yo no tengo gastritis. Porque la gastritis, esa es la información que traía mi paciente, porque la gastritis se da sí como mal, sí como irritantes, sí y solo sí yo tengo estas características. Entonces, cuando el paciente me estaba comentando, desde que me estaba compartiendo que él no tenía gastritis, me lo estaba compartiendo incómodo, enojado, per se, antes de que yo le dijera, a ver, ¿y cómo te duele? ¿Qué tan frecuente te duele? Etcétera. Entonces le dije, ¿has identificado en qué momentos te duele más el estómago? Y me dijo, sí, pues regularmente en el trabajo, porque no como, él lo asociaba que no comía,
Y lo asociaba a todos los elementos que de repente iban en esta asociación compleja, la información de la alimentación, pero no a su emocionalidad. Si es que cada vez que tenemos juntas, probablemente, una vez me dijo, probablemente sí he abusado un poco del café, pero ya quité el café y el dolor no se me quita. Entonces, cuando yo empecé a platicar con él, le dije que las características bioquímicas de un cuadro inflamatorio no solamente la daban la alimentación o la ausencia de la misma, que también la bioquímica de un estado de ánimo podía generar esta situación. Y les comparto porque efectivamente era un paciente o era un individuo muy joven, muy sano, que no tenía, que efectivamente cuidaba además su alimentación, hacía ejercicio, además no tenía problemas, digamos, de preocupaciones, le iba muy bien en el trabajo, etcétera. Y una vez me dijo, a ver, Indra, entonces explícame un poquito más qué es esto de la bioquímica inflamatoria de la que me estás hablando. Entonces yo le dije, mira, cuando tú te enojas o cuando tú generas esta cantidad de estrés, tu bioquímica, tu cortisol, tu noradrenalina, adrenalina, etcétera, en estas condiciones cronizadas, porque pasa en los trabajos que si hay momentos donde hay auditorías, tomas de decisiones, cierre de año, etcétera, que tienden a estresar un poquito más al paciente. Le dije, cuando tú estás en estos momentos, le dije, y ahorita que no han logrado tomar una decisión, él como socio estaban a punto de tomar una decisión en la empresa que iba a ser determinante para ver si implicaba una asociación con otra empresa que implicaba 5 años de trabajo altamente productivo y económicamente muy favorable para ellos como empresa. Pero él dudaba, su socio dudaba un poquito de esto porque decía que no confiaba del todo en que los ingresos de la otra empresa fueran absolutamente transparentes a nivel del SAT y estas cosas, ¿no? Que decía, aquí algo me mete ruido. Y él me comentaba, es que a nosotros qué nos importa, si la empresa se mete en problemas, que sea esa empresa. Pero el socio le decía, no, porque si algo sucede en el camino, nos van a asociar con esta empresa fraudulenta. Tenemos que estar seguros de esto. Entonces, cuando él me empezó a platicar, le dije, ¿podemos hacer una pausa? Y él estaba así, respirando, estaba rojo. ¿Y qué creen? Le dije, esto que estás sintiendo ahorita, si tú pudieras colocarlo en un lugar de tu cuerpo, ¿dónde lo estarías sintiendo? Y en automático se llevó las 2 manos al estómago. Dijo, ¡ay, aquí, doctora! Entonces le dije, a esto me refiero cuando te digo que tu emocionalidad tiene un impacto directo a tu sistema. Claro, hay cosas que vivimos y normalizamos y vemos como un común denominador, pero también nosotros podríamos sentir, seguramente más de uno de ustedes ha vivido una tensión en las piernas por la necesidad de salir corriendo de un lugar en la que todavía no sabemos qué pasó, pero si vemos a 2 o 3 personas salir corriendo de un lugar, lo primero que hago es identificar dónde están saliendo corriendo y si yo tengo las posibilidades de salir corriendo en una dirección opuesta a lo que yo estoy observando. Esto es automático, esto es una respuesta de conservación. Y claro, aquí lo observamos de manera directa, pero en el día a día, las conversaciones en la mañana, por ejemplo, con tus hijos, con tu pareja, con tu roomie, con tus hermanos, con papá, mamá, etcétera, tienen una implicación en el resto del día si no lo haces consciente. ¿De qué sí? ¿Yo puedo hacer que todos los demás estén de buenas? No. ¿De qué sí me puedo hacer cargo? De la mía, de mi información, de mi emocionalidad, de dónde percibo, dónde me duele, dónde se me seca, dónde se me hidrata, si me hace llorar, si no, si es derecha, si es izquierda. Yo creo que vale la pena que nos tomemos de repente 5 o 10 minutos, que no nos quitan nada en el resto del día con respecto a nuestra productividad, a los tiempos efectivos que queremos hacer con la familia, con la pareja, etcétera. Pero nos suma muchísimo estos 5 minutos que tú te tomas para ver qué sientes, cómo lo sientes, con quién lo sientes. Las relaciones son únicas e intransferibles. O con quién dejaste de sentirlo. Si tienes a alguien que perdiste y ya no experimentas, busca este nuevo vínculo. No vamos a sustituir nunca esa pérdida, pero busca este vínculo con esta asociación que tienes de bienestar, de confianza,
cosas que una vez una paciente me dijo, es que yo nunca voy a poder hablar como hablaba con mi madre. Le dije, claro, porque tu madre es tu madre, pero ¿con quién podrías aperturarte para hablar de vez en cuando como hablabas con tu madre? Me dijo, pues doctora, con Dios. Le dije, pues habla con Dios. Es decir, si finalmente tú crees en Dios y crees que además estás cerca de Él, pues platica con los dos. O sea, no dejes de hacerlo. Sigue nutriendo lo que a ti te da, te aporta, te justifica el que te levantes emocionado, el que te levantes motivados. No te levantes porque te tienes que levantar. No te levantes porque si no vas a llegar tarde. Disfruta. Otra paciente alguna vez me dijo, odio mi trabajo, pero cuando llega mi quincena, ¿no? Entonces le dije, ok, entonces no pienses cuánto odias tu trabajo, piensa cuántas cosas vas a hacer con tu salario, por lo menos mientras puedes cambiar. Es decir, nosotros podemos ir cambiando, y regreso a lo que les decía al principio, nuestra percepción de las cosas. No todo puede ser tan malo o todo puede ser tan bueno, todo siempre hay un equilibrio. Entonces, esta percepción, este modo de vida, esta epigenética que hemos estado mencionando en diferentes capítulos aquí, implica que mi entorno tiene una implicación, sí, y hay cosas a las que puedo o no hacer algo. Por ejemplo, yo no puedo cambiar la cultura, yo no puedo decidir si hoy llueve o no, pero sí puedo decidir qué tomo o no en mi cultura, si hoy salgo o no a la calle porque va a llover o no. Las decisiones que dependan de ti. Y con esto las decisiones responsables que implican hacer un cambio en tu vida. Es decir, para que cuando tú y yo interactuemos en consulta, me digas qué estás dispuesto a cambiar, qué estás dispuesto a ceder o a interactuar o generar nuevo para recuperar el estado de tu salud. Porque si no, muchos de mis pacientes han llegado con la espalda desenvainada y sí me quiero sentir mejor, pero no me quites, no me pongas, no me gusta, no me voy a tomar, soy mala para los nutrientes, soy mala para comer verduras, soy malo para tomar agua, porque en mí estaría, y de todo corazón, yo creo que muchos de mis colegas profesionales de la salud, si por nosotros fuera, te lo daríamos todo en una sola pastilla, en una sola sesión, pero esto no es así. Como te acabo de comentar, también la recuperación o no de la salud depende de un estado de ánimo, de hábitos, de tu entorno, de tus decisiones. Y esta apertura o esta introducción a lo que es medicina mente-cuerpo, vamos a tomar conciencia de la implicación que tiene que yo perciba y sienta y haga o deje de hacer cualquier cosa. O sea, ahorita estoy comentándolo como si fuera una situación solamente de salud e enfermedad porque es mi área, pero lo que tú decides todos los días para ti, para tu entorno, es una suma que te va a dar a la larga un resultado. Por eso la gente te dice, empieza a hacer hoy, empieza a sembrar hoy para que la cosecha llegue pronto. Si estamos buscando cosechar y sentirnos bien todo el tiempo sin hacer absolutamente nada, pues no sé si necesariamente los facilitadores de la salud, los que estamos de este lado, somos buenos acompañantes para ti. Te vamos a caer gordo, a decir, ay, la doctora ya me empezó a decir otra vez qué tengo que hacer, ay, el doctor ya me dijo que me tengo que quitar, ay, ya me dijeron que la coca es el veneno y es la bebida de... Una vez una paciente me dijo, estoy harta que me digan que la Coca-Cola es la bebida del diablo, y yo volteé así como, ¿de qué? ¿Y quién le dijo eso? No, por supuesto que no vamos a mencionar algo como absolutamente malo, la frecuencia, la cantidad, lo hemos comentado aquí ya en algunas ocasiones. La frecuencia, la cantidad, con qué lo combino. Por favor, lo único que sí te pido es que tu ayuno, la ruptura de tu ayuno no sea con estos elementos. Si tienes algún evento y vas y es lo que te ofrecen, tómatelo, disfrútalo y sigue tomando agua al día siguiente. Todo es la búsqueda del equilibrio. Esta plática me interesa mucho porque vamos a compartírtela antes de empezar a compartir con expertos de la salud y la experiencia que tienen en la relación mente-cuerpo, porque vamos a empezar a trabajar menopausia, vamos a empezar a trabajar andropausia y vamos a ver, pero ¿por qué a mí sí y por qué al no? ¿Cuáles son los factores hormonales? ¿Qué sí está en mí y qué no? ¿Por qué los factores hormonales que yo no decido, que yo no elijo, o en el avance, la caída de la función o el aumento de la función o la exacerbación de una función
o el déficit de un nutriente, etcétera, eso es ok, puede no depender de ti, pero la actitud sí. Entonces nosotros te ayudaremos como facilitadores de la salud a que tu cuerpo tenga todo lo necesario para autorregularse, incluyendo tu buen ánimo. Entonces, bueno, esta es la relación psique, cerebro-órgano. Esto es lo que les decía yo al principio, que nos empieza a unir la neuroinmunoendocrinología, porque tenemos factores neurotransmisores, emociones, etcétera, que hoy me dan una respuesta hormonal, hoy me dan una respuesta inmunológica. Y si nosotros trabajamos todas las áreas de las que depende, entonces encontramos el equilibrio. De lo contrario, solamente vamos a estar paliando sintomatología, pero no te vamos a dar un beneficio absoluto. Los médicos que trabajamos esto y estamos conscientes de que tu salud también dependa de que tú conozcas esto, te vamos a estar informando y vamos a acompañarte en el camino. Este fue el tema de hoy. Les agradezco muchísimo haberme escuchado hasta este momento y nos vemos la próxima, donde vamos a empezar, como les comenté, a hablar de medicina funcional hormonal, que hombres o mujeres nos puede ir o muy bien o muy mal. Entonces hay que ir tomando precauciones para que esto sea algo que va a suceder, pero que sea súper pasajero, que ni te enteres que está sucediendo porque estás en equilibrio y estás contento contigo mismo. Muchas gracias y nos vemos la próxima.